complemento a los otros videos acerca de corazón, vamos a hablar ahora del sistema de conducción. El objetivo es describir el trayecto anatómico de la diseminación de la excitación eléctrica a través de las cámaras del corazón y también establecer qué es lo que sucede si falla alguno de estas estructuras que lo conforman y además también reconocer la influencia que tienen las diferentes partes del sistema nervioso autónomo sobre la función del corazón. Bien, entonces el sistema de conducción es un sistema que disemina el impulso eléctrico a través de las paredes del corazón para que pueda haber la contracción de las mismas. Esto sucede a través de células especializadas que se encuentran en las paredes del corazón, que están aisladas además para que puedan transmitir esta electricidad de manera eficiente. Esta transmisión es unidireccional, no se regresa y además tampoco acepta estímulos diferentes a los que ya recibió en un principio. Entonces no puede ser, la contracción tiene un control muy específico y no se estimula de manera aleatoria. Entonces vamos a ver las diferentes partes de este sistema. Primera parte es el nodo sinoatrial. Un poquito más adelante vamos a ver las estructuras que estimulan en primer lugar al nodo sinoatrial, pero cuando llega el estímulo ya sea del sistema nervioso autónomo simpático o del parasimpático, llega al nodo sinoatrial que se encuentra en el atrio derecho, justo donde desemboca la vena cava superior o donde se une la vena cava superior con la pared del atrio, em, en el borde superior de la cresta terminal. Luego, este impulso eléctrico va a pasar a través de la pared del atrio derecho, como se veía más o menos en la imagen anterior, y va a llegar hacia el nodo atrioventricular. Este nodo atrioventricular está muy cerca de la desembocadura del- de esta estructura que está drenando toda la sangre venosa del corazón, que sería el seno coronario. Entonces está muy cerca y también a nivel de la inserción del anillo de la válvula tricúspide. Luego, este nodo atrioventricular tiene fibras que van a continuar a través del haz atrioventricular. El haz atrioventricular se encuentra en la membrana, en la parte del tabique membranoso. Ya establecimos que el tabique membranoso del corazón se encuentra entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo. Ajá. Luego el tabique va a continuar con la parte que es el tabique interventricular, que es neto muscular, y ahí se divide en dos haces, en dos ramas, pues, en la rama derecha y en la rama izquierda. Luego, estas ramas van a diseminar sus fibras a lo largo de la pared. Sobre todo, la rama derecha va a pasar a través de esta estructura que es la trabécula septomarginal, que ya dijimos que tiene más nombres, para llegar a la pared libre del ventrículo derecho directamente. Y finalmente va a terminar en en el plexo subendocárdico, que serían las fibras de Purkinje. Pero bueno, vamos a decir que es el plexo subendocárdico. Igual del lado izquierdo no hay trabécula septomarginal, pero sí se diseminan las fibras a través de la pared libre del ventrículo izquierdo para estimular su contracción. Ujú. Y termina también como en el ventrículo derecho, en el izquierdo también va a terminar en el plexo subendocárdico. Ok, luego, ¿cuáles son las estructuras que llevan esta información? En primer lugar, a este nodo sinoatrial. Vamos a ver entonces que se forma un plexo cardíaco de fibras que llevan información del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a dirigir la fuerza de contracción del corazón, o sea, qué tan fuerte, qué tanto volumen puede expulsar el corazón. También la frecuencia de la contracción, qué tan seguido lo va a hacer y el gasto cardíaco, por lo tanto.
que es ese volumen, ¿no? Que entra y que sale. Esto se va a revisar, lo del gasto cardíaco se va a revisar con mayor detalle en fisiología. El plexo cardíaco se va a distribuir también a lo largo de todas estas estructuras a través de vasos coronarios y del sistema de conducción. Ajá. Es decir, que el sistema nervioso autónomo va a dominar tanto el sistema de conducción como las características que van a tener los vasos coronarios, sobre todo las arterias coronarias, ¿no? Por la inervación del músculo liso. Además del plexo cardíaco, tiene dos partes, que sería superficial y profundo. La parte superficial, en este dibujo podemos ver el callado de la aorta, los vasos que emergen, ¿no? El tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y detrás vemos a la tráquea y, bueno, lo que no vemos es la carina y donde se divide, ¿no? En los dos bronquios principales. Lo que sí vemos es la emergencia de la aorta, que sería aorta ascendente, el callado y un cachito de la descendente. Vemos el tronco pulmonar con sus dos arterias pulmonares, el ligamento arterioso. Vemos este atrio derecho, vemos la vena cava superior, todo este sería el ventrículo derecho, este sería el ventrículo izquierdo. Ajá. Entonces, el plexo cardíaco superficial yace sobre el callado de la aorta y entre el callado y el tronco pulmonar, mientras que el profundo está detrás. Por eso en el dibujo anterior no se veía. Yace sobre, o más bien entre la tráquea y el callado de la aorta. Aquí ya podemos ver la carina y la división en los dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, y vemos estas fibras que se encuentran aquí, ¿no? Es el plexo cardíaco profundo. Ambos llevan inervación simpática y parasimpática. Vamos a ver las diferencias. El sistema nervioso simpático utiliza receptores beta-adrenérgicos. Eso quiere decir que el neurotransmisor más importante va a ser adrenalina. Ajá. Y va a unirse a estos receptores beta-adrenérgicos que son especiales. Ya vamos a ver un poco después o en una clase de neuroanatomía cuál es la diferencia entre estos y otros receptores. Lo que va a pasar es que el sistema nervioso simpático que llega, o las fibras de este sistema que llegan aquí, las fibras presinápticas se originan en las columnas intermedio laterales de C1 a C5 o C6. Ajá, y luego las fibras postsinápticas van a atravesar los nervios esplácnicos cardiopulmonares y van a encontrarse en el plexo cardíaco y terminan en los nodos sinoatrial y atrioventricular. Necesitamos que lleguen a los dos puntos, porque si falla el nodo sinoatrial, puede entrar en cambio el atrioventricular. Lo único que va a pasar es que va a disminuir la frecuencia cardíaca, independientemente de que si es simpático o parasimpático, el punto es que va a disminuir por el poder que tiene este nodo. Ajá, el bueno es el sinoatrial, por eso es el marcapasos cardíaco. Las fibras también van a llegar a las arterias coronarias porque necesitamos que regulen el nivel de contracción de estas fibras. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca, impulsa la conducción, impulsa la contracción también y aumenta el flujo sanguíneo a través de los vasos coronarios. Ajá, por ejemplo, vamos a poner que alguien está corriendo y necesita mayor fuerza del corazón, necesita llevar más sangre a miembros inferiores, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contracción. El sistema nervioso parasimpático utiliza receptores muscarínicos. Las fibras presinápticas vienen del nervio vago y las postsinápticas se encuentran en la pared auricular o atrial, en el tabique interatrial y en las arterias coronarias. ¿Qué es lo que hace este sistema? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción y también contrae las arterias coronarias y eso hace que disminuya la luz. Bueno, disminuye la luz porque se contrae y entonces disminuye el flujo sanguíneo también. Y eso ocurre cuando estamos tranquilos, cuando estamos, por ejemplo, postprandial, ajá. Luego, terminando con esta parte que serían las aferencias viscerales, el sistema nervioso parasimpático utiliza el nervio vago y puede tener
influencia sobre la presión arterial y la concentración de CO2. Estas aferencias viscerales que vienen del corazón también son componentes de este plexo cardíaco. Ajá. Estas fibras llegan ahí y regresan al sistema nervioso central con información. Por eso, el nervio vago puede llevar información sobre la presión arterial y la concentración de CO2. Y una vez que llega al sistema nervioso central, se procesa y ya deciden qué hacer para mejorar la situación, si está bien o si subió demasiado el CO2, pues hay que barrerlo, etcétera. Por otro lado, con el sistema nervioso simpático, esas aferencias viscerales vienen a través del o pasan a través del tronco simpático y llevan el dolor referido. Ese dolor referido es el que se encuentra, o se origina en un sitio, pero se percibe en otro. Eso ya lo se habló antes. Mm, bueno, sí, los sitios más comunes donde se refiere este dolor sería, por ejemplo, en los sitios que están inervados por el mismo lugar que recibe la información. Entonces, por ejemplo, a veces dependiendo del sitio donde se origina el dolor, donde esté la isquemia del corazón, el dolor puede referirse a la parte izquierda del cuello, a la piel, o al hombro izquierdo. Bueno, del sistema de conducción ya sería todo.